En nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, le damos una calurosa bienvenida a nuestro programa de entrenador de esquina. Mi nombre es Richard Wong y es un placer ser el moderador de la sesión de hoy. Bienvenido a esta nueva edición de Coach Corner, un espacio donde se aprende e intercambian experiencias en la comunidad de bádminton. Hoy tenemos el placer de tener a Naeem Mohamed, un destacado atleta y entrenador que ha representado a Trinidad y Tobago en competiciones internacionales y ha desarrollado su carrera tanto en su país de origen como en Dinamarca, líder mundial en el desarrollo de jugadores de bádminton. Antes de comenzar, debo informarle que la sesión de hoy seguirá un formato de entrevista que nos permitirá profundizar en las opiniones y experiencias de nuestros invitados. A continuación, permítame destacar los puntos más importantes de su carrera profesional. Naeem representó a este país en los Juegos de la Commonwealth 2018, un evento que reúne a los mejores atletas de diversas disciplinas de todo el mundo. En 2014 se clasificó entre los 10 mejores atletas jóvenes de Trinidad y Tobago, alcanzando el ranking mundial de 83. Él es entrenador de nivel 2 de ABVF y actualmente trabaja como entrenador en varios clubes y escuelas en Dinamarca. Naeem sigue compitiendo a nivel de élite, mientras también entrena en varios clubes y escuelas. Buenas noches, nombre, gracias por unirse a nuestra audiencia y darnos la bienvenida desde su casa en Dinamarca. ¿Estás listo para la corta entrevista? Estoy listo. Hola Richard, me alegro de verte de nuevo. Estoy muy feliz de estar aquí. También gracias a Badminton Pan por esta increíble experiencia. Espero esto en los últimos meses. Hemos experimentado muchos planes y muchos correos y escribidos entre cómo haremos esto y la diferencia de tiempo, pero estoy realmente feliz de estar aquí. Espero hablar contigo sobre algunas diferencias en el entrenamiento. Ok, genial. Ok, entonces antes de entrar en asuntos más técnicos, queremos saber un poco sobre tu historia. ¿Cómo te enamoraste del bádminton? Sí, es una larga historia. Creo que he estado jugando en los últimos 18 años, casi 19 años de mi... Soy de Trinidad y Tobago. Comencé a jugar entre los 10 y 11 años en la secundaria, uniéndome a muchos clubes diferentes. Ingresé al equipo nacional a los 16 o 17 años y desde allí todo fue bien. Creo que lo que tal vez me enamore de la mayoría del bádminton es el sonido y la sensación que tengo de que me transporte la velocidad a la que puedes jugar y la parte social de ella. Sabes, teniendo tantos amigos alrededor y tú estás contigo, estás con tanta gente todo el tiempo. Por supuesto, viajar siempre es una ventaja porque experimentas culturas muy diferentes, comida muy diferente y por supuesto mucho más bádminton en eso, en diferentes niveles. Así que creo que la experiencia del bádminton solo y en sí mismo me hizo enamorar de él cada vez más y hasta hoy sigo enamorándome del bádminton cada vez más. Excelente. Sí, conozco el sentimiento. ¿Quién es tu modelo principal en el bádminton? ¿Cómo influye en tu desarrollo como jugador y entrenador? Sí, yo tengo unos pocos. Así que no puedo decir que tengo algunas favoritas, pero tengo algunos en los que siempre pienso cuándo juego ahora como jugador y también trabajo como entrenador. Quiero decir, en Trinidad hay algunos nombres que nunca olvidaré. Tuve una gran influencia en mi juego y mi papel como persona en la sociedad y en el deporte. Y esos eran descendientes anuales de C. Paul y Darren y mis dos primeros entrenadores, Sabrina Casia y Sudi Mack. Ellos empezaron a entrenarme mis primeros entrenadores oficiales en CBSE. Así que hay mucha gente que no puedo olvidar. Creo que cada nombre que he conocido ha tenido una influencia en mí hasta cierto punto. Así que sí. Y ahora también he tenido una encuesta analítica durante un par de años. Estoy bastante seguro de que también conoces la encuesta de análisis de Trinidad y Tobago. Sí, acabo de estar en Trinidad. Sí, en 2017 conocí a Martin de Países Bajos y también tiene un papel muy importante que jugar. Y lo que hago, por supuesto, lo que estoy haciendo ahora en Dinamarca. Ahora que estoy en Dinamarca, mi anterior entrenador jefe pronto se ha convertido en un poco más. Ahora tengo sí, Bhaskar y mucha gente aquí que
tiene diferentes influencias y reglas diferentes, y en el deporte eso es lo que realmente no puedo olvidar. Así que es una lista larga, pero esos son algunos de los nombres clave más grandes. Eso es donde acudo cuando necesito recordar mis raíces o buscar ayuda. Ok, excelente. Sí, tienes un contingente fuerte en Trinidad. Los vi a todos en mi último viaje a Trinidad en enero. Ok, bien, sí. Ok, excelente. Ahora comenzaremos con una ronda de preguntas que se han estructurado por temas, como se muestra en la diapositiva siguiente. Antes de profundizar en las diferencias técnicas y metodológicas en la formación de jóvenes, es importante comprender el contexto en el que se desarrollan los actores. 9 tienes la oportunidad de entrenar y competir en diferentes países, incluidos Malasia y Alemania. ¿Qué diferencias clave en la metodología de capacitación ha encontrado en cada país donde ha estado y cuáles son los desafíos específicos que enfrentó y cómo los superó? Sí, buena pregunta. Para empezar, cuando viajé a Malasia a los 18 años en 2015, tenía una gran curiosidad de Appleton jugar a un alto nivel o intentar alcanzarlo, y quería ver qué ocurría en Malasia. Siempre había escuchado hablar de ello. Naturalmente, siempre mirábamos televisión o YouTube, veíamos sanguijuelas, jugábamos y participábamos en grandes partidos. No es cierto que no trabajo como entrenador en Alemania. Lo primero que me di cuenta cuando vine aquí por primera vez en 2018 es cuánto calidad de entrenamiento es más alta que los países asiáticos, no solo Malasia, sino la mayoría de los países asiáticos. Luego marcamos solo, nosotros practicaron durante 2 horas como máximo en Asia o Malasia. Y mi experiencia a veces fue 3 horas por sesión o 2 horas por sesión. Eso es cierto, a veces solo corren 400 metros o 200 metros por 2 horas, a veces dos, lo siento, 2 horas al día. En Alemania entrenamos 1 hora y media en la mañana y 1 hora y media en la noche. A veces tenemos un día de descanso y otras tomamos un paquete diario que incluye gimnasio. Pero creo que lo principal, dije que la diferencia principal es la calidad de marca y cuánto más se enfocan en el entrenamiento y lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, y comprenden más en el deporte, tantos detalles tras detalles con sí, lo más pequeño posible. Entonces siempre miran cosas pequeñas y se acumulan, se construyen en cosas más grandes. En Asia es una imagen grande. Necesitamos ser más rápidos, necesitamos ser más fuertes, necesitamos ser más difíciles, necesitamos movernos mejor en el mercado. ¿Cómo y por qué? ¿Quién? ¿Qué desafíos enfrenté allí? Sí, fue un desafío difícil. Fue difícil, pero al principio fue difícil porque tuvimos que correr mucho. Fue mucho más que en Trinidad. Y afortunadamente el clima era la misma temperatura, que sí, tal vez un poco más cálido que Trinidad, pero dentro de los salones de badminton estaba horneando. Algunos días cambias calcetines, tal vez cambias zapatos, tal vez cambias tres o cuatro, así que es procesión, así que lavar mucha ropa. Pero la comida era casi similar, pero quiero decir estilo asiático. Entonces fue útil venir de un país donde sabemos que nos gustan las especias, y sí, eso ayudó mucho en Malasia. La cultura era buena. Yo crecí como musulmán, así que en Malasia todos mis entrenadores también eran musulmanes, así que eso ha ayudado mucho en sí, nuestro vínculo como equipo en el club. Sí, pero cuando estábamos en nuestras batallas en la corte no hubo diferencia allí. Sabes, te van a vencer cuando vas a intentar vencerlos, entonces fue difícil. Así que si alguien quiere seguir tus pasos, ¿qué consejo le darías a un joven atleta que se preparará para entrenar o competir en un país con una cultura deportiva muy diferente a la suya? Sí, buena pregunta otra vez, Richard. Así que, por mi experiencia, creo que el mayor desafío para mí es venir a Alemania y superar muchos desafíos diferentes en el deporte, el sistema y la sociedad. Aquí en Alemania, proveniente de un país cálido, Trinidad y Tobago, estamos acostumbrados, por supuesto, a temperaturas cálidas, buena comida picante y una sociedad totalmente diferente. Creo que para mí lo que más me ayudó es tener una mente abierta aquí en Alemania
y entender que algunas cosas necesitan cambiar y entender esto y entender por qué y ver el tono más grande. Y solo pensé, bueno, lo sé de esta manera y esta es la única manera que tiene que ser, pero pensar tomar lo que puedo de otros entrenadores, de otros jugadores y entender cómo puede funcionar para mí e intentar y descubrir cosas nuevas todos los días. Eso, fue mucho al principio. Es difícil porque vine, supongo que fui de aquí a aquí a aquí y luego volví un poco con el badminton y la parte mental porque tienes que enfrentar tantos desafíos diferentes todos los días, lenguaje, comida, clima, sistema social, cómo funciona todo. Así que creo que lo que más me ayudó fue la mente abierta, ser fuerte y en esa mente abierta y no decir, bueno, me rindo después de 2 semanas de solo intentar, pero ya sabes, simplemente continúe moliendo y para hacer lo que tienes que hacer, ser disciplinado en lo que tienes que hacer. Y, y comprender que hay una imagen más amplia. No es solo que no es solo de esta manera, sino también de esta manera. Sí, disciplina de mente tan abierta. Sí, y suena fácil, pero ese es el camino. Es decir, es más fácil decir que hacer, pero necesitas algo que necesitas experimentar antes de poder decir, bueno, lo hice y he estado allí. Pero eso es lo que me ayudó. Bueno, quiero decir, pareces haber mudado a Alemania a una edad relativamente alta. Dijiste que tenías 18 años, ¿verdad? Pero para un niño más pequeño, un atleta más joven, puede ser un poco más difícil para ellos. No tienen la madurez que podrías haber tenido en esa etapa. ¿Cómo crees que pueden prepararse mentalmente y emocionalmente para esta experiencia? Bueno, en mi defensa, cuando llegué a eso, llegué a Alemania cuando tenía 21 años, en Malasia tenía 18 años, pero si yo vengo a ese mercado de 18 años, no estoy seguro de que lo lograría, para ser honesto. Creo que fue demasiado. Creo que hubiera sido demasiado. Muchas veces pienso en otros jugadores que vienen aquí o jugadores que puedo invitar a venir aquí, pero sé que es un cambio cultural muy, muy difícil y sé lo que me quitó. Así que muchas veces pienso, ¿la gente realmente tiene el coraje de tratar de hacer esto? Lo que hago parece fácil cuando lo hago, pero no es tan fácil como la gente piensa. Otra vez, mente abierta. Si vas a venir aquí o a un país diferente, a cualquier país diferente, necesita estar abierto a cosas diferentes. Y la forma en que se hacen las cosas es, por supuesto, que creció de una manera en Trinidad o en su país específico, de una manera en que se hace badminton o de una manera en que se hace la comida o conduce de una manera en la que conduce o la cultura es de una manera en la que se hace. Sí. Pero cuando vas a un país diferente por tus propios intereses, tienes que aceptar cómo funcionan las cosas allí también. El lenguaje es uno donde hay uno. Estas son cosas que no pueden controlar. Así que mientras puedas mejorar controlando cosas incontrolables, las cosas pueden funcionar adecuadamente. Y eso es por eso que me mejoré aquí en Dinamarca tratando de controlar cosas incontrolables, que cuando empiezas, que pensé que eran incontrolables, que era el lenguaje y la comida. Pero por ejemplo, y el clima lo más importante, el clima, porque cuando vine aquí en agosto dejé 35 grados en Trinidad para venir a Alemania, donde era 19 grados. Para mí es frío. Eso estaba realmente frío, con el viento soplando todos los días. Tienes que usar capas y traje de deporte para calentar. En Trinidad solo vas al pasillo, te pones los zapatos y corres unos minutos para calentarte. Pero estas son las cosas que tienes que aprender el control sobre ella. Mientras tengas una mente abierta y la suficiente disciplina para seguir tratando de controlar estas cosas, otra cosa que obtienes lo mejor de ti, que eso ayudará mucho. Pero eso otra vez. Eso viene con la edad, que viene con madurez, que viene con experiencia, que no es solo una cosa. Puedes decidir que algún día quiero hacer esto. Para ser honesto, si no fui a Malasia en 2018 y pasé 8 meses allí, no estoy seguro de poder lograr esa marca porque eso es como un gran trampolín para mí, entender la cultura, entender el cambio, entender cómo funcionan las cosas, entenderme a mí mismo y lo bueno que soy para controlar cosas que posiblemente no puedo controlar. En algún momento en Malasia entendí mucho idioma que a veces puedo hablar con ellos con cosas realmente básicas, pero empecé a aprender y empecé a adaptarme. Estas cosas son muy diferentes porque te sientes mejor donde estás y te sientes mejor con la gente, no solo te hace un mejor jugador de badminton, sino que te sientes mejor como persona y tienes más confianza en lo que haces y cómo pasas tiempo con la gente. Entonces, la gente piensa que solo estoy aquí para badminton, pero es mucho más que eso. El badminton es solo una pequeña parte de tu estancia.
pero cuando llegas a un país diferente, es mucho más cosas que tienes que considerar, no solo bádminton en tu sala y golpear 1000 transbordadores al día. Eso es algo pequeño. Necesitas ir a casa y ver a otras personas donde habla 10 idiomas diferentes. De hecho, dije 10 idiomas diferentes porque cuando vine a Dinamarca me quedaba en una escuela de deportes donde había gente de diferentes países, de Islandia, de México, de Islas Lejanas, de Dinamarca, de Suecia, de Noruega. Entonces estás escuchando todas estas cosas diferentes y necesitas entender que hay países diferentes aquí. Tan abiertamente, tratando de controlar lo que puedes controlar y aprender a absorber lo que puede funcionar para ti, cómo puede funcionar para ti y disciplina mental. De acuerdo. Parece que has tenido mucha adaptación. En cuanto a esa adaptación, ¿cómo crees que te ha ayudado a mejorar tu rendimiento y desarrollo personal como atleta y entrenador? Bueno, desde el lado deportivo, cuando vine aquí estaba jugando a tiempo completo. Diría que fue difícil al principio y en mi segunda temporada se empezó a mejorar porque me acostumbré un poco más al clima. Entiendo esto, ok. No puedo controlar el clima, pero puedo controlar cuánto me vesto. Esto nunca lo olvidaré. Mi entrenador dijo que un día fui al pasillo y le comenté el frío. Necesito correr más para calentarme. Y dijo que dejó de orinar. Solo dijo que no hay mal tiempo. Mano, ojo, microondas. Hace demasiado frío. Solo necesita tener más ropa. Solo hay ropa mala. Y eso me golpeó por un segundo como si no pudiera controlar el clima, pero puedo controlar cuánta ropa me puse. Así que tal vez necesite más calzones. Quizás necesite tener más mangas largas antes de ir a practicar. Tal vez necesito ir al pasillo un poco antes, correr más, hacer algo más para calentar mi cuerpo. Pero no puedo controlar el clima, pero puedo controlar lo que uso. Eso me lastimó mucho como jugador porque mi cuerpo puede calentarse mejor antes de practicar y puedo tener una mejor práctica. Podría tener mejores partidos de equipo. Me he mejorado con la comida porque la comida aquí es muy diferente, pero me he mejorado comiendo muchas papas y pan rojo con mucha fibra. Y sí, el lenguaje también empieza a entrar en mi segunda temporada, así que eso me dio un poco más confianza para estar con las personas y estar con, sí, más personas en la sociedad. Entonces, cuando hablas un idioma, eso reduce la interacción que puedes tener con las personas en la sociedad. Y no es que pueda hablar danés fluidamente, ayuda mucho, sí. Pero en mi segunda temporada, por supuesto, no podía hablar tanto danés, pero puedo entender algunas cosas, como si estuviera hablando muy, muy básico en Malesia, lo ayudo a entender. Ok, ¿cuántos idiomas puedes hablar? No muchos. Yo soy solo en 2 idiomas, olvidé casi todo en Malesia, puedo hablar un poco, no es mucho, pero en la escuela aprendí un poco de español, creo que olvidé todo mi español solo para poder aprender danés. Quiero decir, el danés es muy difícil. Comencé a aprender oficialmente el danés aquí en diciembre de 2021. Pero antes de eso pude entender hablar con mis colegas. Lo siento escuchando a mis colegas cuando almorzaron. Pero tenía tanto miedo de hablar porque tendría miedo de cometer un error. Y si cometo un error, sueno estúpido. Así que no quería avergonzarme de mí mismo. Así que sigo escuchando y absorbiendo lo que dice, cómo lo dices y los dialectos. Sí, y mirando muchas películas y danés y todo eso. Y cuando empecé a cursos en línea, solo fui rápido. Así que aquí estoy. Sí, habla 2 idiomas, principalmente danés todos los días. Pero sí, es gracioso. Perfecto. De acuerdo. La participación de los padres es crucial en el desarrollo de jugadores jóvenes. ¿Cómo pueden los entrenadores colaborar con los padres para crear un entorno que promueva el crecimiento y el éxito de los jóvenes atletas? Sí, Richard, si tengo alguna buena pregunta para Richard, hay muchas cosas que puedo discutir aquí porque como entrenador junior en ICAS tengo mucha responsabilidad por los padres de mi club y los jugadores del club. Y muchas veces veo a los padres un poco demasiado involucrados en su éxito o carrera de su hijo o sí o en su vida, donde están jugando badminton a un nivel excelente, a un buen nivel o incluso a un nivel bajo. Pero a veces encuentro que los padres estarían un poco demasiado involucrados. Creo que el modelo danés o la sociedad danesa
es que los padres no están tan involucrados en sus hijos y cómo, y sus hijos y cuánto quieren hacer en el deporte. Les dejan elegir ellos mismos, dejan que decidan ellos mismos para obtener este tipo de independencia, que si quieres jugar estos torneos de partida o lo que te ayude. Pero también necesitas entender, por supuesto, tienes la escuela, tienes la vida social, tienes que descansar. El bádminton es solo una parte de lo que haces ahora, tú eres. Por ejemplo, entre 10 y 17 años, tal vez encuentres una novia o un novio o algo así, o tienes algún examen adicional con la escuela o algo así. Entonces, creo que los padres pueden ayudar guiando, pero no decirles a sus hijos cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué hacerlo, y tratar de influirlos en hacer cosas diferentes o, ya sabes, dejar eso para un entrenador, dejar eso para los entrenadores, dejar eso para los responsables en el pasillo. Si tienes alguna recomendación, por supuesto que puedes venir al entrenador y decir algo, pero no intentes dirigir a tu hijo de una manera diferente cuando el entrenador o el club está ayudando a tu hijo a ir de una manera diferente. Quiero decir, ese es su trabajo, eso es lo que hacen posiblemente para ganarse la vida y eso es lo que están entrenados para hacer. A veces los padres pueden estar demasiado involucrados y yo, por mi experiencia, intento hablar con los padres antes de ellos. No se pone un poco demasiado porque como entrenador de un jugador joven, pude ver fácilmente algo diferente a veces cuando un padre está en el pasillo en comparación con cuando un padre no está en el pasillo. Y después de muchas charlas, he decidido no tener padres en el pasillo porque los niños se sienten más libres. No sienten la presión de que sus padres están observando, temen cometer errores, pensar que su papá está molesto por perder o su mamá está presente y se sienten tímidos o cualquier cosa similar. Son tan jóvenes y juegan mucho más libres para divertirse mucho más. Ellos son más y estoy muy feliz de haber hecho esta elección. Así que en el número de pasillo, los padres, por supuesto, solo entregan a sus hijos los primeros 10 minutos. Ellos son bienvenidos a estar allí en los últimos 10 minutos cuando juegan partidos o lo que sea. Eres bienvenido a venir de nuevo. Pero durante el entrenamiento en sí, por favor, abstén de estar en el pasillo. Tenemos una cafetería disponible. Podrías correr, hacer alguna actividad, pero dale a los jugadores y sus hijos ese tiempo para ser ellos mismos y disfrutar de lo que hacen. Esto no es un medio para que vivas tus sueños incumplidos. Ellos no juegan bádminton para cumplir con tus expectativas, sino porque disfrutan y piensan que es divertido. Quieren jugar con sus amigos y quieren mejorar dentro de ellos mismos y dentro de los deportes. Así que lo clave que funciona para mí es hablar de padres, comunicación entre padres y jugadores si es innecesario. A veces tenemos una reunión, lo siento, dos y una reunión, padres y hijos hablaron conmigo, descubrimos qué funciona, qué no funciona, hay un pasatiempo popular, arreglos comunitarios. Así que una vez más, comunicarse abiertamente dentro de los padres y luego el jugador y una vez más tener algunos, creo que soy bastante joven, tengo 28 años, no soy padre todavía, así que no tengo idea de lo que se siente tener un hijo. Sí, pero intentando criar a un niño en el deporte. Así que tomo o no, pero trato de preguntar a mucha gente que también es padres cómo es su experiencia dentro de su hijo en el deporte e intento ver qué puedo tomar de esto y qué puede funcionar para mí como entrenador para ayudar a los niños en el pasillo. Entonces, no solo yo decido cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Sino que también es un grupo de ideas que trato de convertirme en una y decir, bueno, esto es lo que creo que debería funcionar o que debería funcionar. Y si no funciona, entonces encontramos una solución diferente. Pero también necesito ser abierto y comunicarme sobre cómo van las cosas dentro de mis jugadores y padres en el pasillo. Bueno, ahora que entendemos mejor cómo la cultura influye en el entrenamiento, exploremos las diferencias en los métodos de Europa y Asia. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que observó en el entrenamiento de jugadores jóvenes en Europa y Asia? La mayor diferencia que vi es que en los países asiáticos, no importa cuántos años tengan, deben trabajar muy duro. Y por supuesto, aliento a mis jugadores a trabajar mucho, pero luego marque dónde estoy ahora y dónde aprendí mucho en los últimos 7 años, es que también necesitan divertirse. Necesitan divertirse y comprender que no se trata solo de trabajar arduamente y ganar cada partido en la práctica.
sino que al cometer errores está bien, porque tendrán la energía para hacerlo mejor la próxima vez. Pero creo que la diferencia clave que me doy cuenta y lo que funciona aquí es que ellos se divierten en los deportes y juegan tantos juegos diferentes juntos. Van a casa habiendo aprendido algo, en lugar de simplemente estar exhaustos después de 2 o 3 horas de entrenamiento. No solo se trata de trabajar duro, sino también de disfrutar lo que haces y tener la motivación para regresar. He visto jugadores que no regresan por estar demasiado cansados. Eso no es una buena experiencia. Si alguien se desmotiva por el cansancio, tal vez sea muy difícil para ellos y deban arreglar algo. Necesitan diversión. No debería ser solo agotamiento al practicar. No deben temer al cansancio y al dolor del día siguiente. Necesitan irse a casa sintiéndose bien, sabiendo que se han divertido. Pero aprendí algo. Jugué bien y espero volver mañana. Sí, muchos juegos pequeños, muchas actividades dentro del club o dentro de los jugadores, como comer juntos, hacer cosas divertidas juntos, como hacemos aquí en ECAST. Vamos a jugar bolos, tenemos noches de pizza, tenemos algunas noches de cine, hacemos muchas cosas juntos. Así que no solo vengo al pasillo y me voy a casa, eso es todo. Hay mucho más dentro, hay mucho más unión dentro de la sociedad aquí dentro del club. De acuerdo. ¿Y lo hizo fue similar a lo que experimentaste en Trinidad? Porque quiero decir que en Jamaica solíamos tener esto, y el equipo se uniría fuera del salón de bádminton. ¿También lo tienes en Trinidad? Sí, lo hice. Hasta cierto punto en mis últimos años de junior y en los últimos años, tengo un grupo cercano de amigos que todavía puedo recordar. Tenemos muchos buenos momentos para practicar, ir a casa para practicar y hacer cosas diferentes juntos. Pero como parte del equipo nacional, yo no puedo recordar. No, solo practicaba juntos. Y irse a casa para ir a estos torneos en Jamaica, por ejemplo, o, 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 o lo que sea en Aruba. Pero también es porque vivimos tan lejos. Muchos jugadores provenientes del este y del sur, y yo estaba en el medio, entonces puedo moverme fácilmente a cualquier parte cuando tengo mi conductor, cuando tengo mi licencia de conducir, pero pensé que no era tan accesible, y eso está bien. Pero estoy bastante seguro de que si todo el mundo lo fuera, supongo que es afortunado en ese momento, entonces habría sido mucho más divertido ser parte de un equipo y tener más unión. Porque en toda sinceridad hay una brecha de separación en China. Este equipo es este equipo, este equipo es este equipo, quiero decir. Y luego el mercado, nunca se sabe quién es quién porque hay tanta solidaridad. Todos se conocen y no importa lo bueno que seas, pero hay respeto fuera y fuera de los canchos. Y sí, si pudiera arreglar esa brecha y mostrarlo, lo haría, pero ese es un tema completamente diferente. Sí, sí. Así que sabes, tú mencionaste divertirte y cosas como eso, pero ¿qué tan importante crees que es tener competencia y presión en el entrenamiento de jóvenes atletas? Quiero decir, los presionamos, nosotros los empujamos mucho. Nosotros, esto es importante porque, en mi experiencia, si pueden aprender desde una edad un poco más joven, los ayudará cuando sean cada vez mayores. Así que tienen su experiencia. Y cuando salen y lo experimentan por sí mismos durante un partido o durante un torneo, pueden mencionar la experiencia que tienen en el entrenamiento. Así que a veces hacemos algunas configuraciones y practicamos algo más táctico. Una persona o un par o está liderando con cierta cantidad de puntos o nosotros nos concentramos en algo más táctico durante el partido. Los empujamos, por supuesto, de manera física, con el trabajo de los pies y con la capacidad física que necesitan para ser fuertes, por supuesto. Entonces, no solo hacemos badminton por las únicas horas por semana, sino que hacemos algunos entrenamientos físicos. Pero yo no diría que siempre les presioné porque también tengo que entender que también están en la escuela. Ahora, si hablamos de jugadores jóvenes, no los presionaría tanto por sus responsabilidades escolares, sociales y familiares.
Entonces tenemos que aceptar todas estas cosas, no solo decirles que cada entrenamiento debe darme el 110%. Si no tienes el 110%, entonces quiero el 108%. Aprendí algo de la entrenadora anterior aquí. Ella dijo que no importa cuánto te sientes hoy, tú eligiste venir al salón de bádminton, eligió entrenar. Incluso si sientes el 80% de tu nivel de energía, dame el mejor 80%. Y eso es lo que queremos, ya sabes. Si en algún momento su 80% baja a 75, 60 o 50, entonces habla con nosotros. Así que una vez más, la comunicación es clave. Así que sabemos qué hacer y sabemos que necesitamos encontrar un tribunal diferente para ti. Podemos hacer más para entrenar más técnicamente o necesitas irte a casa porque ha sucedido antes, donde tuve que enviar a los jugadores a casa porque no pueden seguir el ritmo o simplemente están demasiado cansados. Y eso está bien. Pero sí, a veces solo necesita estar abierto y puedo comunicarme sobre estas cosas. Estas cosas me ayudan mucho como entrenador, especialmente para jugadores jóvenes. Ok, en tu entrenamiento, ¿cómo es creatividad y toma de decisiones más rápido que el juego de jugadores jóvenes? Creatividad, sí, buena pregunta. Nosotros jugamos muchos juegos pequeños diferentes que pueden ayudar, especialmente con las partes técnicas de cómo juegan muchos juegos pequeños como en no 4 de canchas o juegos en red, muchos trigos y tres, mucho de algo. Yo a veces juego a muchos de mis hijos. Ciertamente se llama tonelada caída cuando juegas tres en una cancha con reglas de voleibol. Luego tenemos, sí, tomar decisiones donde a veces necesitamos, jugamos algunos juegos como un doble par, pero solo una persona puede golpear tres veces. Y así que a veces te hace pensar, ¿de acuerdo? ¿Dónde debo jugarlo? ¿A quién debería tocarlo? ¿Cuándo debo tocar lo que es y por qué debo tocar lo que es? Jugamos muchos juegos pequeños diferentes con reglas variadas. Esto ayuda a los jugadores jóvenes a divertirse y aprender, aunque puede frustrarles al principio. Aprenden que es para divertirse y mejorar. Juegos tan pequeños, muchas competencias diferentes dentro del entrenamiento para calentarse. También se recuerda un poco más despertado cuando tenemos tus pequeños juegos en la práctica. Ayuda. Muchos. De acuerdo, muy bien. Continuaremos con nuestro próximo tema, disciplina, motivación y disfrute. ¿Qué estrategias usas para mantener a los jóvenes atletas comprometidos y apasionados por el bádminton durante el entrenamiento exigente? Mi propia filosofía, supongo que puedes llamarla, es que cuando el jugador viene al pasillo, espero un nivel de energía de ellos. Pero lo más importante para mí es que cuando se van a casa puedan pensar y decir que hoy doy lo que tengo. Hoy aprendí algo, jugué bien o no tan bien, pero puedo permitirme jugar bien al siguiente día. Pero es importante que aprenda algo o ellos entienden algo un poco mejor. Creo que esto es para hacerlo usar. Mis jugadores se comprometieron mucho porque siempre pueden ir a casa y pensar, bueno, obtuve algo del entrenamiento de hoy. Siempre hay algo que pueda esperar, hay algo que puedo mirar hacia atrás, que puede ayudarme mañana o al día siguiente o lo siento para el próximo torneo o el próximo partido o sea, cual sea el caso. Así que sí, que mantenerlos educados, supongo, y en todas las pequeñas maneras posibles con respecto a la pasión. Sí, otra vez, que eso viene con algo de comunicación, porque yo necesito saber cómo se sienten sobre el entrenamiento, por supuesto. Cómo fue en su último partido de equipo y qué funciona para ellos, qué no funciona para ellos. Muchos de mis jugadores iban a la escuela, entonces a veces muchas de mis charlas o cómo está en la escuela, porque tal vez tengan demasiadas tareas o demasiado estrés en la escuela, esto puede reducir un poco porque el nivel de energía está un poco bajando. Esta es solo mi experiencia. Así que reiterando una vez más, encontrando un punto de equilibrio aquí en medio de estas circunstancias. Y por supuesto, como ya mencioné, la comunicación es fundamental, en especial con jugadores jóvenes.
Debemos estar abiertos a hablar con ellos y entender cómo se sienten, lo que está pasando en sus mentes, porque algunos jugadores no pueden simplemente asimilar estas cosas inmediatamente como lo haría un adulto. Tal vez no sean tan abiertos y eso también está bien. Pero nosotros como entrenadores necesitamos entender y detectar estas situaciones temprano si podemos e intentar ayudar y mantener esa pasión y deseo ardiendo en ellos que quieren regresar, jugar, divertirse, anticipar el próximo entrenamiento y sentirse satisfechos con lo que pasó hoy. Aunque tal vez hayan perdido el juego en el entrenamiento, aprendieron algo que está bien. Quizás la próxima vez no intenten jugar una espalda y romper cada vez o intenten romper 10 metros de la cancha o algo similar. De acuerdo. ¿Cómo identificas el agotamiento en tus atletas? ¿Cómo se puede evitar el agotamiento y la jubilación anticipada del deporte? En cuanto a la jubilación temprana, no estoy seguro de poder hablar extensamente sobre ello, pero respecto al agotamiento, a veces puedo detectarlo fácilmente en mis jugadores. Son jóvenes y se ven bastante fatigados. Con frecuencia entran al pasillo, pasan justo por mí y puedes notar bajo sus ojos, a veces empiezan a oscurecerse, eso es solo un pequeño ejemplo. El segundo ejemplo es el nivel de energía que tienen mientras practican, cómo, cuán bien hacen sus ejercicios en el entrenamiento, cómo, cuánta energía dan no solo a sí mismos, a sus partidos, sino también a sus compañeros de equipo. 2 horas de practicar con ellos y necesitas estar conscientes de cuándo vuelves, cuando entrenas y hablar con estos jugadores y preguntarles, vale, ¿qué está pasando en tu cabeza y cómo podemos arreglar esto? Si es demasiado entrenamiento, si es demasiado difícil, si es demasiada cosas con la escuela o algunos jugadores también tienen algunos problemas familiares que a veces afectan, ya sabes, algunos problemas. Y sí, así que creo que lo que me ayuda es ser consciente y cómo podemos prevenirlo. Nuevamente, es a través de la comunicación. Si se percibe eso, entonces hablaré con el jugador, trataré de entender lo que pasa. Si es necesario, hay que hablar con los padres. Pero la comunicación es clave, entendiendo lo que está pasando en su cabeza, porque no podemos adivinar y decir, bueno, para John podemos darle algo más que hacer. Entonces, no va tan bien porque el entrenamiento no es solo para John, también para John y Michael y para Sarah, porque necesitan trabajar juntos. Y si John no tiene energía, entonces no le da una buena atmósfera de energía ni una buena atmósfera a los jugadores. También se sienten desmotivados porque una persona está arruinando esa sesión. Entonces necesitamos tener esa apertura y sí, comunicación otra vez. De acuerdo. ¿Cómo puedes dar prioridad a la calidad de tu entrenamiento? Especialmente, ya sabes, dijiste que tu entrenamiento puede durar 1 hora y media. ¿Puedes dar prioridad a la calidad en tu entrenamiento? Sí, en Dinamarca, ya sea junior o senior, cuando vienes al salón de badminton, creo que cuando vienes a cualquier deporte, la sociedad te cría de una manera que esperan todo lo que tienes, esperan que hagas todo lo mejor que tienes. Así que nuevamente, si te sientes al 80%, da tu mejor 80%. Pero tratamos de mantener esta calidad con cosas simples, estar a tiempo, estar un poco antes, tener un buen calentamiento, estar conscientes de nuestros jugadores, lo que están haciendo en las canchas, estar conscientes de qué ejercicio están haciendo o lo siento o cómo están haciendo el ejercicio específico. Sí, realmente ayudando a los jugadores a entender por qué hacemos ciertas cosas y explicando en detalle cómo queremos que se hagan. También hacemos preguntas al explicar cosas. Conocemos a todos. Todos entienden porque queremos asegurarnos de que entiendes lo que va a suceder y cómo ocurre. Detalles, mirando los detalles más pequeños, comprendiendo nuevamente cómo está bien en una cancha con un jugador y si la calidad está bajando. Por ejemplo, digamos que un ejemplo bastante básico es errores cada 4 o 5 tiros o en las redes y necesitamos tener una charla pequeña durante 30 segundos y luego decir, bueno, necesitamos que las cosas se van ahora, porque a veces con jugadores necesitas explicarlo, bueno, esperamos que hagas mucho, pero es para ti, estás aquí para dar lo mejor que puedes y nuestro rally no va a durar, nuestra fuerza aérea no te ayudará a mejorar.
Mantenga mis piernas en movimiento, sabes, tratando de deshacerse de todos los títulos que puedas. Adelante. No solo detenerse porque está demasiado lejos, siga empujándolos tanto como podamos. Sí, pero una vez más, la calidad es solo una cosa. Pueden empujar a un jugador, pero también necesitas mirar cómo lo están haciendo. Así que ahora como jugador puede recuperar cada uno de los transbordadores, pero tal vez sea demasiado corto, tal vez sea demasiado alto, tal vez sea que están corriendo por toda la cancha con un poco de trabajo desordenado. Así que una vez más, teniendo conciencia, mirando los pequeños detalles e intentando tener algún control de lo que está pasando. Así que mientras estemos en el pasillo, lo queremos. Queremos ser un entrenador realmente agresivo y realmente consciente de lo que está pasando para mantener la calidad lo más alta posible. Ok, sabes que muchos entrenadores sienten presión para aumentar el tiempo de entrenamiento para lograr mejores resultados, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes algún consejo para ellos en lo que respecta a esto? Quiero decir, cualquiera puede decir que quieren tener más práctica y más horas, pero pienso de nuevo, la calidad de la cantidad para mí ahora como jugador. Prefiero tener 4 horas a veces máximo al día, donde es realmente buena calidad, donde tengo mi mente realmente y lo que quiero hacer y cuánto quiero hacer y saber que a veces quiero parar. Pero puedes fácilmente, a veces todos pueden entrenar fácilmente un par de horas al día, pero la calidad es importante. ¿Cuán intensos son tus ejercicios, los intervalos en los que trabajas aquí? Algunas personas se vuelven realmente específicas y trabajan con monitores de frecuencia cardíaca o VO2 max y todas estas cosas, pero si no lo eres, si no trabajas lo suficientemente duro, entonces tu calidad no es lo suficientemente duro, tu calidad no es lo suficientemente buena. Entonces, trabajar duro es, por supuesto, una clave, pero la calidad es que creo que es más importante para cómo funciona. Con respecto a cuántas horas quieres hacer, creo que tal vez tengas menos horas, pero más calidad en tu entrenamiento, más concentrado en lo que estás haciendo realmente. Es hora del siguiente tema, calidad sobre cantidad en el entrenamiento de jugadores jóvenes. Ahora, hablaste un poco sobre esto en el tema anterior, Naim. Cuando trabajas específicamente con jugadores jóvenes en comparación con atletas mayores, ¿cómo cambia tu enfoque de priorizar la calidad y el entrenamiento? ¿Qué tipo de situación especial tiene en cuenta para su desarrollo a largo plazo? Sí, yo trabajo con ambas edades, supongo que senior y junior, pero cuando te da prioridad a la junior como hablamos ahora, no diría que tengo mucha diferencia con el entrenamiento en sí mismo. Por supuesto que les hablo de manera diferente. Por supuesto, el entrenamiento es tal vez un poco más bajo, pero yo trato de obtener de ellos lo más posible para ellos mismos y hacerles entender que la calidad que queremos ahora es para tu desarrollo y hacerles entender que el intervalo necesita ser más corto, pero también realmente alta intensidad para, para tu propio beneficio. Así que explicándoles eso, oye, algo tan difícil, pero eso significa que se mueven antes de su calidad. Calidad otra vez, mirando realmente estos más detalles, explicando mucho, hablando mucho con ellos y mostrando mucho de lo que esperamos. A veces uso un video para ayudar a mis jugadores a entender lo que espero del entrenamiento o cómo deberíamos intentar hacer las cosas para que tengan una mejor idea de lo que esperamos obtener de este ejercicio o este ejercicio técnico o por qué deberíamos usar mucho más axilas y en este disparo o cómo deberíamos empujar con nuestras piernas y nuestro trabajo de pies o cualquier caso. Así que mucho enfoque en explicar los detalles importa. Y sí, otra vez estar consciente como entrenador y asegurarse de que hacen lo mejor que puedan. De nuevo, es mi trabajo, sí, pero también estoy interesado en que mejoren cada vez que vienen a practicar. De acuerdo. ¿Cómo evalúas si la sesión ha logrado resultados de calidad en 2 días? ¿Hay algún indicador de técnica, táctica, actitud o motivación que busca?
La mayoría de las veces puedo verlo con actitud con jugadores más jóvenes y creo que también con jugadores mayores. Si una sesión no va muy bien, puedes ver fácilmente si alguien está un poco triste o en algunos casos un poco molesto. Pero una vez más, no solo estoy mirando el final de una sesión, sino que lo estoy mirando durante toda la sesión. Entonces, en una sesión, si veo que no va muy bien, tengo una charla y pregunto qué está pasando o digo algo que necesito conseguir, necesitamos conseguir esta discordia, por ejemplo, un poco más, ya sabes, necesitas tener un poco más de concentración. Sí, tendrás más rally o cualquier caso, más trabajo de pies o más movimientos en cuanto a la calidad, incluso si estás haciendo ejercicios éticos. Muchas veces con los jóvenes puedo identificarlo en su actitud porque muestran estar un poco tristes o algo molestos. Y cuando me voy a casa solo les saludo y o solo les digo adiós y pregunto ¿cómo fue? Así que quiero comentarios. Yo creo que para mí lo que mejor funciona es la retroalimentación de mis jugadores y preguntarse cómo fue para ellos, cómo los ejercita, los ayudó y pueden ver la razón por la que lo hacemos. Puedes ver que los ayuda, pueden ver cómo funciona. Así que sí, los comentarios y a veces al irse a casa se refleja en sus rostros. Muchas veces puedes ver a un jugador feliz porque sabe que salió bien, pero una vez más quiero saber de él o ella que lo que salió bien, pues fue el ejercicio, el entrenamiento en sí, fueron los partidos que acaba de ganar o ella acaba de ganar. Sí, llave de retroalimentación. Ok, ok. Hemos explorado la importancia de la disciplina y la motivación en el desarrollo de los jugadores jóvenes. Ahora nos centremos en su evolución hacia un alto rendimiento. Nam, mencionaste tu deseo de representar a Trinidad y Tobago en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo crees que el enfoque en el desarrollo de jóvenes y jugadores puede contribuir a este objetivo a largo plazo? ¿Estamos hablando de Trinidad? Bueno, supongo, en general. Sí, tengo un sueño de llegar allí, pero creo que lo que los jugadores, padres y entrenadores deberían ver es el proceso y no solo el resultado de ver esos grandes 5 anillos. La gente consigue algunos nombres, se ahogan en este sueño y todo puede ir a la izquierda. Pero centrarte en el proceso más que en el objetivo, disfrutar del viaje deportivo, ya sea badminton, fútbol, hockey, ayudará. Por supuesto que necesitas tener un objetivo, pero esté abierto y abierto para entender que las cosas pueden suceder. Mi propia experiencia, el financiamiento era un problema. Afortunadamente no tenía ninguna. Nunca tuve heridas importantes, pero las heridas pueden ser un problema. Así que enfocándose en el proceso, disfrutándose del proceso, divirtiéndose. Por supuesto, sueña por las estrellas, golpea la entrada por las estrellas y mantenga tus sueños abiertos. Pero creo que tener una mente abierta otra vez y centrarse en su proceso podría ser una gran ayuda. Ok, ahora has sido tratado en Alemania, solo en el club de badminton. ¿Cómo te afecta el entrenamiento como entrenador en cómo entrenas a atletas más jóvenes? Sí, he estado entrenando aquí en los últimos 6 años y medio. Lo que más me ayudó es primero comprender la cultura, la sociedad y la forma en que se hace el entrenamiento en el club, cuánta comunicación hay dentro del entrenamiento, antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Muchas veces puedo experimentar como jugador, solo te entrenas, hablas con tu entrenador allí, no hay comentarios dentro de la sesión en sí o incluso después de la sesión. Esto no significa que enviemos mensajes de texto o escribamos correos electrónicos todo el día diciendo que no importa, su reproductor es demasiado corto, así que necesita trabajar en su servidor o cualquier cosa. Pero
la retroalimentación dentro de la práctica en sí, lo que más pasa con los jugadores jóvenes no es tratarlos siempre como jugadores jóvenes, sino tratarlos casi como adultos. Así que tenemos un buen equilibrio en nuestra relación, que es el uno al otro. No les hablo como sus hijos a menos que realmente tengan que hacerlo. Pero a veces los trato como atletas. No miro su edad todo el tiempo y digo, bueno, solo tienes 13 o 14 años. Pero yo los pienso como un atleta una vez que se mejores con un nuevo deporte y tú estás aquí para tu desarrollo, independientemente de tu edad. Sí, vamos a trabajar. Comunicación, comentarios, estar abierto a mis jugadores de lo que espero de mis propias expectativas. También quiero saber las expectativas de mí y de su entrenamiento, o quiero saber sus objetivos en sí mismos, lo que esperan lograr en los próximos 2 o 3 meses. Entonces siempre hablamos cada 3 o 4 meses sobre cómo está yendo, qué está mal y qué está yendo bien. ¿Has logrado esto? Sí. Ok, muy interesante. De acuerdo, hoy hemos visto que no hay un solo camino hacia el éxito en el Badminton Junior. La clave es adaptar los métodos de entrenamiento a las necesidades de cada jugador. Ha sido un placer aprender de tu experiencia. ¿Alguna palabra final? Lo sé, Richard. También es un placer hablar contigo. Ha pasado mucho tiempo. No te he visto en casi 10 años. Podemos decir que quiero agradecer a Pan Badminton por la increíble oportunidad que tengo hoy para compartir mi experiencia como entrenador y jugador aquí. Espero poder ayudar a muchos entrenadores, jugadores y padres a entender cómo funcionarán las cosas, no solo en el badminton, sino también en el deporte. Y espero tener posiblemente más charlas sobre estas cosas. Creo que esto es esencial para el desarrollo del deporte. Ayuda a obtener experiencia de personas que trabajan en el área o trabajan en lugares específicos donde el deporte se trata como un trabajo en algunos casos. Y sí, ya sabes, hay un poco más respeto, especialmente aquí en Dinamarca, con el badminton, por ejemplo. Gracias, Badminton Panam. Gracias, Richard. Ha sido un placer. Y tal vez te vemos en algún momento en Amazon Court. Ok, espera con interés. Antes de terminar, saludamos a todos los que se unieron hoy, especialmente a quienes enviaron sus fotos. Gracias. Entonces tenemos Kelsey Rojas de CRC, Max, Antonio de México, Richard y 2 docenas de entrenadores en el curso CE1 de Trinidad en enero de 2025, Universidad de Costa Rica Club, Esperanza de Cop en Chile, José Alcántara, México, David, Chepe Pilar y Javier Vidolev y la familia Bepac. Muchas gracias a nuestra audiencia, Roberto Sebastián de Argentina, Edgar Bolivia, Juan Chile, Blanca de Colombia, Randy y Helsi de Costa Rica, Shirley de Guatemala, Moises de Honduras, Solo de Jamaica, José, Jorge, Sharon, Max, Antonio de México, Heidi Arceli, Guillermo de Perú, Eduardo de Paraguay, Martínez de Países Bajos, Rochiatu Amadu de Senegal, y Marshall de Conga Rep. En nombre de Panamericana de Badminton, agradecemos su participación y esperamos que hayan disfrutado. Mantente bien y seguro.